Hola, buenas noches a todos. Yo soy Arely Salas y damos inicio a esta serie de entrevistas para conocer a mexicanos que inspiran. En este día vamos a conocer a Sergio Estrada, una persona que es miembro del grupo Sinarquista, presidente, y queremos conocer cómo es que él inició y qué es lo que es o no es el sinarquismo. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches y empiezo con, con la respuesta más sencilla. Eh, Hay una historia, yo creo que decía Ortega y Gasset que los seres humanos somos nosotros y las circunstancias, es decir, lo que somos como personas, nuestra naturaleza, nuestras características, los genes que nos heredan, pero también las circunstancias en las que vivimos. Entonces, en ese sentido, la, la respuesta más sencilla sería, pues soy yo y todo lo que viene en el largo del recorrido de la vida, ¿no? Ese sería como para empezar. El, Dentro de este recorrido hay muchas experiencias, muchas cuestiones que de repente como que dan las luces hacia dónde va hacia dónde se orienta la vida misma. Entonces, hay muchas cosas que me gustaría compartir en cuanto a las experiencias, las reflexiones, las ideas y el cómo todo ello va configurando lo que hoy definiría como pensamiento sinarquista, porque hay algo interesante aquí. Eh, la ideología no surge de la nada, no surge de la academia, sino que es un resultado de una serie de vivencias que tienen las personas que de alguna manera dicen, bueno, esto he vivido, esto he pensado sobre lo que he vivido, entonces voy construyendo, voy armando una serie de tesis, de teorías que me sustenten en por qué sí, estuvo bien y está bien y puedo compartirlo, o por qué tal cosa estuvo mal, etcétera. Pero bueno, adelante, me gustaría, tú orienta la plática. Sí, pues me gustaría que empezáramos con que me dijeras cómo, a qué edad o cuándo fue lo que, cuando tú dijiste que te pasó algo y tú dijiste, yo quiero involucrarme yo quiero involucrarme en los problemas sociales, yo quiero hacer algo. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿A qué edad? ¿Cómo fue? Que nos platicaras así como en resumen. Mira, estaba pensando en cómo hacerlo y estuve pensando, dije, bueno, puedo soltar una exposición así entre filosófica, hasta teológica, si tú quieres, acá muy académica, pero dije, no tiene mucho sentido porque, por lo que decía hace un momento, más que una ideología se trata de una pasión, de la forma de ver, ser, pensar y actuar dentro de un contexto. Y el sinarquismo para mí me ha dado elementos para vivir. Pero empiezo por eso. Si hiciera una lista de canciones de la vida y cada canción me explicara esa etapa de la vida, yo empezaría con una canción poco conocida ahorita, pero que en ese entonces fue muy conocida, que se llamaba Quincho Barrilete. Esta canción la cantaba Carlos Mejía Godoy, quienes anden más o menos en mi edad, sí la van a ubicar. Y esta canción, no sé si en la edición quieras buscar y poner un pedacito. Esta canción hay una parte que eh, dice Quincho Barrilete, eh, jugaba con sus amigos, era un niño de barrio, eh, vestía pantalón corto, jugaba al fútbol y todo. Pero un día despertó porque vio las circunstancias en las que vivía su pueblo, su barrio. Y ese despertar fue muy contundente. Y eso a los 8 años.
Y te voy a decir por qué. Eh, yo no nací en unas circunstancias muy favorables, ni crecí en unas circunstancias muy favorables. Crecí en un barrio popular, pero fui feliz. Fue una infancia, dentro de lo que cabe, feliz. No porque todas las circunstancias lo fueran, sino porque tenía a mi alrededor una serie de personas que de alguna manera hacían que se entendiera la vida. Y me dieron instrumentos, me dieron herramientas para entender la vida. Por eso, más o menos entre los 8 o 9 años, fui conociendo en la parroquia del lugar, fui conociendo a sacerdotes que fueron personas muy sensibles socialmente, muy comprometidos con su comunidad. Conocí algunas religiosas que eran ejemplo de buen trato, ejemplo de compromiso social también. Y dentro de las contradicciones que muchas veces suceden, estas personas fueron muy valiosas, fueron virtuosas. Y ello me hizo pensar que, que pues me gustaría, yo así lo veía, me gustaría ser como ellos, porque yo los veía con tres características: comprometidos socialmente, perfectamente apasionados de su fe, y tres, intelectualmente muy preparados. Esas tres características a mi edad de 8 o 9 años me despertaron al mundo, pues. Y eh, poco después de los, no sé, no recuerdo muy bien, a los 10, 11 quizás, cuando yo iba a entrar a la secundaria, empecé a vivir las contradicciones. A la vez que yo pasaba de la infancia a la adolescencia, empecé a vivir las contradicciones de un barrio popular. El riesgo de las pandillas, el riesgo de las adicciones. Eh, Veía a los candidatos de los partidos políticos que cada periodo de elecciones llegaban hablando del amo al pueblo, quiero al pueblo, le beso los pies al pueblo. Y esos mismos políticos eran los que cuando terminaban las elecciones, pues no hacían nada, mentían, las calles seguían estando llenas de baches, de inseguridad, las pocas escuelas estaban cayéndose a pedazos, no había centro de salud, o estaba saturado, o estaba muy lejos, en fin, una serie de contradicciones que yo las empecé a ver. Y más porque empecé a notar que muchos compañeros, por ejemplo, los amigos más bien de la pandilla, en el buen sentido del grupo, pues, algunos se empezaban a perder, algunos seguían el camino de las adicciones, otros a estudiar, pero no podían continuar estudiando, tenían que ponerse a trabajar. Y todas estas situaciones empezaron a cuestionarme. Y yo dije, bueno, dentro de las características que yo veo, de las virtudes que yo veo en la familia, en la gente que me rodea, yo veo varias. Veo la virtud del compromiso, porque en mi familia, pues la mayor parte eran sinarquistas, o si no eran sinarquistas militantes, si eran simpatizantes. em, yo los veía con un compromiso también. Digo, todas las familias tienen sus problemas, todas las familias tienen sus situaciones, pero dentro de ello, eh, ah, yo tenía tíos que, a pesar de tener más de 11, 12 hijos, aún así no le negaban el vaso de agua al, al que iba al que iba pasando, ¿no? O no le negaban un pedazo de pan al que no tuviera alimento. Entonces, esta serie de situaciones pues me hacían entender que la vida no era solamente ir existiendo o irse aprovechando de los demás, sino al revés, donar, dar. Entonces, súmale todo esto, súmale la vida en la comunidad parroquial, con sacerdotes y monjes virtuosos. Y ahorita te digo otro aspecto que no he mencionado, pero es más importante políticamente hablando. Eh, Cuando entro a la secundaria, empieza esa serie de cuestionamientos que uno se hace en torno a la fe, en torno a la vida, en torno al ser y hacer, en torno a la familia.
empiezan bueno, los amoríos, empiezan todas estas situaciones. Y yo decido irme al seminario. Entonces, irme al seminario para mí fue un paso importante porque representó la independencia a mis 12 años, 13 años, representó la independencia, pero también me permitió descubrir un mundo. El mundo era tal cual, o sea, yo no lo vi con moñitos rosas, no lo vi, no me asustaba ese mundo, más bien sentía que yo tenía las armas para enfrentarlo y para transformarlo, porque fue cuando me empecé a dar de topes, cuando me doy cuenta de, por ejemplo, las incoherencias, las contradicciones a ese nivel. Y pasaban otras cosas o seguían pasando en la parroquia. En ese entonces, en Centroamérica había una situación de guerra civil muy fuerte. Y dentro de ese contexto de guerra civil había una situación de persecución a la iglesia. Y esa persecución a la iglesia en Centroamérica, ¿por qué la menciono? Porque muchos de estos, sucedía algo parecido a lo que pasa ahorita en Nicaragua. Muchos de esos sacerdotes, monjas, laicos que militaban en las comunidades cristianas, tuvieron que salir huyendo y se refugiaban en la parroquia donde yo estaba. Entonces ahí fue donde conocí, por ejemplo, a un sacerdote eh, que me impactó saber que fue fusilado, porque regresó a El Salvador. Regresó a El Salvador pensando que ya se había tranquilizado la situación y fue fusilado. Muy niño también, ya me había tocado ver el, el asesinato de Monseñor Romero. A mí eso me impactó mucho porque yo dije, pero ¿por qué? Hubo por ahí algunas lecturas donde decía, es que era comunista y bla, bla, bla. Entonces fue cuando empecé también a empezar a indagar en las ideologías. A ver, ¿por qué algunos justifican que maten a un obispo, entre comillas, por ser comunista? Realmente era por comunista. ¿Y qué significa ser comunista? Empecé a indagar más en las ideologías, en la situación del país mismo. El PRI estaba gobernando a todo lo que daba. Y estoy hablando de que yo tenía 12, 13 años y decidí hacer algo que a estas alturas de la vida se me da un poco de risa, pero lo hice. Decidí ser militante político. Como yo sabía que parte de mi familia estaba participando en el movimiento y en ese entonces estaba el Partido Demócrata Mexicano, filial del sinarquismo, pues yo levanté la mano y dije, quiero participar. No es que fuera la primera vez que yo fuera a las reuniones, iba yo desde niño, pero sí fue un momento que me determinó. Si sigo con el playlist, aquí pondría una canción eh, que se llama, eh, se me fue el nombre, se llama Un cierto Galileo, del sacerdote brasileño Padre Cecilio, porque fue un choque entre la ideología y la fe. Yo dije, a ver, yo tengo mis virtudes, mis principios, mi experiencia como un cristiano, pero ojo, para mí el ser cristiano, la vivencia de cristianismo, eh, no es como lo están sintiendo, lo están viviendo ahorita muchos, de que es una especie como de grupito que tiene miedo al mundo. En ese entorno, en ese entonces, y en ese contexto, pues en esa parroquia, ser cristiano era tener una antorcha encendida e ir y prender muchas hogueras a lo largo del camino para que se sumaran otros y encendiéramos un enorme y poderoso fuego. El fuego del espíritu, decíamos entonces. Eh, Me queda claro que la vivencia que yo tenía de cristianismo en esa parroquia era diferente a como lo vivían en otros lados. Precisamente por eso hablo de que también hubo esas contradicciones. Cuando me voy al seminario, resulta que conozco cristianos totalmente tibios, totalmente apagados, muy de misa dominical, pero sin la pasión del espíritu.
sin esa mística de decir, vamos a prender el fuego. Entonces, yo decía, bueno, la cuestión es que hay que construir, hay que forjar, no solamente irse, meterse debajo de una cama y ponerse a llorar de que el mundo está mal. De hecho, no me lo cuestionaba yo así. O sea, la lógica que vivíamos en esas comunidades no era, eh, qué feo está el mundo, viene el juicio final, corramos y escondámonos. No era eso. Era, el mundo está mal, el mundo se está acabando, nos toca salir con el fuego del espíritu y, como te decía hace un momento, vamos a enfrentar todas esas realidades que, como dice la canción, la primera, a enfrentar las realidades de su pueblo. Pues las enfrentábamos a los 12 años, 13 años. Entonces, pues ahí tenías a un adolescente de 13 años con su guitarra y nos íbamos a los barrios y nos poníamos a gritar viva Cristo Rey o Cristo vive y desplegando carteles con las consignas y las frases que vienen en los evangelios. Y fue una fiesta de un entusiasmo poderoso que, reitero, me queda claro que la experiencia entre la parroquia y el seminario era como una contradicción. En el seminario había cierta frialdad. Entonces, conocí a este sacerdote. El nombre no sé si sea prudente decirlo, me lo voy a reservar, pero este sacerdote fue fusilado. Llegó aquí a la colonia, perdón, llegó a la colonia, duró más o menos un año, regresa a su, a su parroquia en El Salvador porque le habían prometido amnistía. En cuanto llegó, lo secuestraron y lo fusilaron. Y a mí lo que me llamó la atención fue que lo acusaron de lo mismo, de Monseñor Romero, que era comunista y que por lo tanto estaba justificado matar. Seguí indagando, dije, vamos a revisar esta cuestión de las ideologías. Dije, ¿por qué es tan malos o por qué es tan bueno ser comunista según como se mira? Pero yo era sinarquista. Y en el sinarquismo, o en los comités sinarquistas, en las oficinas, en las casas, en los centros culturales del movimiento, siempre hay bibliotecas. Y sin ningún problema, ahí estaban los libros, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, y un montón de libros. Entonces agarraba yo los libros y empezaba a leer, a devorar. Me empezó a llamar la atención que dentro de la literatura podía ir entendiendo algunos conceptos, pero también me di cuenta de algo, que tampoco era algo homogéneo. Es decir, dentro de del mismo pensamiento socialista, había contradicciones y había una serie de tendencias, algunas a favor de tal, otras a menos favor, etc. Entonces empecé a escarbarle más y me empecé a dar cuenta de cómo era la estructura de pensamiento del PRI, del régimen que nos gobernaba. Porque a mí me llamaba la atención que los políticos en tiempo de campaña se decían de izquierda, y todos los priistas así eran. Somos de izquierda, amamos al pueblo, eh, con nosotros el pueblo está mejor, pero reitero, pasaban las elecciones y se olvidaban, o sea, ellos a sus negocios. Ponemos otra canción que se llama Cáliz. Esta canción, te digo, tengo mi playlist de la vida. Esta canción se llama Cáliz, es de otro brasileño. Y tiene sentido porque yo me iba a ir a Brasil a continuar estudiando el seminario, pero no lo hice. Porque, precisamente por lo que voy a comentar, esta canción hace referencia a la agonía de Jesús, o de Cristo, pues, pero también a la agonía del ser humano. O sea, cuando estamos muriendo, pero que hay algo que nos dice,
termina de morir para que lo que venga sea la resurrección. Entonces, eh, este, este, este autor, esta canción la hizo cuando estaba la dictadura en su país. Él es de esa vertiente de cristianos brasileños, católicos pues brasileños, que se enfrentaron a la, a la dictadura. Muchos de ellos también fueron torturados, como Fray Tito de Alencar. Les tocó la tortura y todo esto. Y al cantante, al cantor, se me fue el nombre, ¿cómo se me puede haber olvidado? Bueno, ahorita te lo digo. Esta canción habla de eso. Cáliz, en portugués, es cálice, pero callarse es cálice. O sea, suena casi igual. Entonces, el acto de ofrendar la vida por un ideal muchas veces puede ser un acto torpe o un acto mal pensado, pero también muchas veces es la disposición a morir porque otros vivan. Entonces, para mí, el cristianismo no fue una cuestión de, quizás suene mal como lo diga, pero no fue una cuestión ni sentimental, ni siquiera emocional. Es más, para mí el cristianismo no fue una cuestión quizás ni siquiera de herencia. No sé si esté correcto comentarlo así, pero no fue solo una cuestión de herencia, fue una cuestión de experiencia. Es decir, para mí, la vivencia del espíritu fue haber encontrado en ese periodo de la vida, en la adolescencia, pues, tantas contradicciones, pero a la vez tantas herramientas para enfrentar la vida. Empecé a participar muchísimo en otras agrupaciones, ya salgo del seminario, porque tampoco me aguantaron, porque dijeron, pues haces demasiadas preguntas, traes la mente demasiado llena de una visión política que no nos convence mucho. Me meto de lleno al sinarquismo, pero al mismo tiempo empiezo a indagar y estudiar las otras ideologías. Y empiezo a darme cuenta de que, por ejemplo, el pensamiento marxista en la Unión Soviética era totalmente diferente al pensamiento que traían, por ejemplo, los sandinistas de ese momento y que traían, por ejemplo, lo del Frente Farabundo en ese momento. Había de todo, pero me di cuenta de esas diferencias, incluso de los pleitos y de los conflictos que había entre ellos. Y me empecé a dar cuenta que también en el mismo México había grupos que se decían muy marxistas, pero vivían como reyes, porque vivían del dinero público, vivían del presupuesto público. Había políticos que se decían socialistas y amar al pueblo y querer al pueblo y toda la cosa, pero los veías en carros último modelo, los veías viajar bueno, no sé, todavía no había celulares y no había internet, hay que decirlo, pero aún así sabíamos y se veía y se notaba. Tenían Y era todos los lujos. El político de izquierda en México, salvo algunos grupos y salvo algunos personajes muy meritorios pero muy perseguidos en su tiempo, la mayoría de los políticos de izquierda eran millonarios. O sea, un presidente Luis Echeverría, un presidente López Portillo, eran millonarios. Todas las cúpulas de los sindicatos, la CTM, la CROC, la CNC, la CNOP, nadaban en dinero. Entonces, yo veía a los camaradas anarquistas y los veía que para hacer un mitin, lo que hacían era, a ver, vamos a gastar tanto dinero, pues cooperacha, o vamos haciendo una kermés, o rifamos una bicicleta, también había algunos compañeros que estaban más favorecidos, por ejemplo, había los que tenían un negocio. Me acuerdo de un compañero que tenía una refaccionaria, era un sinarquista muy apasionado, tenía una refaccionaria en un barrio y él solía pagar las lonas que se iban a utilizar en las marchas o en los mítines. Entonces dije, a ver,
¿De qué se trata esto? Yo me siento impulsado por mi fe, por este espíritu, que es como un fuego sagrado. Dice un santo, un teólogo, dice, el espíritu es como un fuego que te abraza por dentro y no te deja estar quieto. ¿Sí? Te prende el cerebro, te genera miles de pensamientos y te impulsa a actuar, te impulsa a hacer algo. No te deja estar quieto. Entonces, eh, dije, a ver, tengo que poner orden en mis ideas. Tengo que ir estructurando el por qué me siento sinarquista, o si quiero ser sinarquista, o si no lo quiero ser. Tengo que analizar qué es el comunismo, qué es el marxismo, qué es el socialismo, qué es el liberalismo, eh, el capitalismo, etcétera. Entonces, digo, hay muchas otras cosas que pasan ahí en ese intervalo, pero no vienen al caso, o sí vienen, pero no las pienso decir aquí. Y entonces empiezo a visitar grupos. Conocí una comuna hindú o hinduista que tenían una experiencia de vida comunitaria aquí en México. Eran gringos, eran canadienses, eran europeos y hay algunos hindús. Y lo que ellos hacían eran las primeras experiencias de poner paneles solares, por ejemplo. Ellos cultivaban sus propios alimentos, eh, entre todos lo que sacaban de las cosechas lo repartían. Era una comuna muy pequeña, eran quizás 15, 20 personas, 15, 20 familias más bien. Me llamó mucho la atención, pero un buen día platicándolo con una muy querida amiga de ese entonces, me dice ella, oye, pero pues eso hacían los apóstoles y eso hacen las comunidades cristianas. No, no digo que esté mal, digo que está bien, pero también aprovecha lo que ya tienes. Y pues tienes razón. Entonces, pues me empecé a dar cuenta cómo hay muchas experiencias compartidas, no, o sea, el cristianismo como religión o como experiencia de vida trae una serie de principios interesantes. Trae la vida comunitaria, trae el pensamiento crítico, trae la lucha y la defensa del prójimo, el respeto de la vida, el respeto de lo femenino sagrado y lo masculino sagrado. O sea, una serie de principios que no solo los trae como una experiencia histórica, sino que también hay otras tradiciones que también lo traen o lo viven. Y bueno, pues me tocó conocer experiencias también de las comunidades, por ejemplo, en las Wixárika, llegué a ir de misión y ahí conocí también cómo tienen una serie de experiencias comunitarias muy, muy poderosas. Conocí poblaciones también en estas andanzas entre misionales y ya militantes, porque ya empecé a ir y hacer recorridos como parte de la Unión Nacional Estudiantil, el ala de jóvenes de los sinarquistas. Y empecé a darme cuenta cómo en los pueblos pequeños de México la gente practicaba el tequio, por ejemplo. O sea, se le estaba cayendo la casa a alguien, entre todos se ponían de acuerdo, iban y le levantaban la casa, o la capilla, o la escuela, o o el puente. Entonces yo todo eso, ilusamente llegaba a las reuniones sinarquistas y le decía, oigan, es que fíjense que yo vi que ellos hacen esto y se ponen de acuerdo y actúan. Y por ahí no me dieron un sopapo los compañeros mayores porque eran muy respetuosos y eran muy pacientes a veces. Y me dicen, oye, pero es que eso ya lo hacíamos nosotros, o sea, ya lo hemos hecho los sinarquistas. Tenemos cooperativas, tenemos cajas populares, hemos hecho escuelas por cooperación, hemos hecho brigadas para promover la salud y para promover la alfabetización.
Entonces yo quedé así como que asombrado, dije, a ver. Entonces yo estoy recorriendo, ya fui con los hinduistas, ya fui con los budistas, me tocó conocer ahí algunas experiencias de, bueno, los grupos indígenas también, pero también me tocó conocer una experiencia de una comuna medio rara, de la verdad no me acuerdo muy bien su nombre, pero ya después me alejé porque empezaron a hablar de ovnis y cosas así. Pero bueno, la primera parte, sí, era un show. Pero la primera parte que sí me gustó era porque también hacían lo mismo, pero lo hacían muy bien. Porque ellos hablaban de cómo meter la tecnología como una herramienta para fortalecer, por ejemplo, la producción de alimentos, la limpieza del agua, aprovechar la luz solar. Sí, 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 sí. Para ellos la tecnología era una herramienta al servicio de la comunidad. Entonces, otra vez, voy allá ilusamente, oigan, que fíjense que yo vi que esta gente, lo único que no me gusta es que hablan de ovnis y de platillos voladores, pero y te digo, no me dieron un sopapo porque eran muy pacientes, pero me dijeron, es que eso ya lo tenemos implementado en la plataforma del PBM. Entonces dije, a ver, entonces a lo mejor estoy estudiando y dándome un recorrido por todo el mundo cuando debo de ponerme a estudiar por la base. Y entonces eh, viene la siguiente canción del playlist. Agarré este librito. Ahí, el sinarquista canta. Entonces ahí se ve. Y viene una canción, un canto, perdón, que dice, triunfa en la lucha aquel que por amor trabaja, así por patria como por Dios. Si el sinarquismo cada día siempre avanza, esa es la prueba que ahí está Dios. Y trabajemos en sus filas para conquistar. Es el lema que nos pide siempre nuestra unión. Muy unidos, siempre unidos, vamos a luchar, compatriotas con el alma y con el corazón. Y si es esta que nos pide nuestras vidas ya, ofrezcámoslas con todo nuestro corazón. No desmayemos hasta sucumbir y llegaremos hasta Dios. El, el pensamiento sinarquista yo lo veía muy vinculado a la espiritualidad cristiana. Pero llegó mi segundo choque cuando me di cuenta que en el sinarquismo no había solo católicos, o no era aunque se nutría del pensamiento social cristiano, me di cuenta que el sinarquismo era muy amplio. ¿Por qué? Bueno, entonces empiezo a estudiar. Y me fui dando cuenta que el sinarquismo es un movimiento político, social y cultural, no religioso. Se nutre, arranca de esa transformación interna. Ser sinarquista es tener esa sensibilidad que tenía Jesús. Por eso yo mencioné hace rato un cierto Galileo. O sea, el cristianismo que nutrió y que empujó la formación del movimiento nacional sinarquista no es un cristianismo de privilegiados o de, o de puritanos que se espantan porque el mundo está feo y van y se esconden abajo de una cama. No tenía que ver con eso. Tenía que ver con la lucha, con el combate, con la fuerza, la furia incluso. El cristianismo que nutrió y que empujó al sinarquismo en su fundación era un cristianismo de profetas. Y profetas, en la historia o en la teología cristiana, el profeta no es el que adivina el futuro. El profeta es el que tiene un mensaje que dar al pueblo. Ahora, empecé a entender las ideologías. El marxismo, yo decía en un inicio, a ver, es que yo veo que hay comunistas que son muy coherentes, o socialistas, para no confundir, socialistas. Y yo veía gente muy valiosa que venía de El Salvador o de Nicaragua, porque ya entré a la universidad y la universidad era pública y empecé a conocer gente de estas tendencias, y decía, bueno, fulano, mengano y sutano son militantes de izquierda, pero son muy honestos, son muy honrados, de veras creen lo que están diciendo y de veras yo los veo
que van y organizan a los vecinos de las colonias para defender sus derechos, etcétera. Entonces yo decía, bueno, es gente buena, pero yo veía también la contradicción de lo que dije hace rato. Las grandes cúpulas sindicales, CTM, CROM, todos esos, eran millonarios y eran corruptos y eran represores. Iban a Cuba y se paseaban con Fidel Castro de la mano. Entonces, dije, a ver, tenemos que entender que más que la ideología expresada, lo que, nos, lo que nos da valor como personas es nuestra conducta. Obviamente nuestra conducta se alimenta de la ética que tenemos y la ética se alimenta también de la espiritualidad que tenemos. Entonces, dije, a ver, el sinarquismo surgió en una época en que los cristianos de ese entonces estaban siendo perseguidos brutalmente. El sinarquismo no nace en la cristiada. El sinarquismo es posterior a la cristiada. Hay una confusión ahí muchas veces. Esa es una de las preguntas que le quería hacer en el desarrollo. Pero qué bueno que ya lo mencionas, porque yo tenía entendido que uno de los, del legado del abogado Anacleto, de los acijotameros, fue quien, ahorita se me fue el nombre, pero fue quien empezó el sinarquismo, no sé si estoy mal, pero es que ahorita no me acuerdo del nombre. Pero parte del legado del abogado Anacleto. A ver, ¿qué es lo que sucede? Vámonos un poquito antes de eso. A fines del siglo XIX, el Papa León XIII emite una encíclica que se llama, Rerum Novarum, o de las cosas nuevas. Esta encíclica era una respuesta del pensamiento social cristiano a una serie de situaciones que se estaban viviendo en la Europa del momento. Los estallidos violentos de las revoluciones, las caídas de las monarquías, los conflictos entre los imperios. En Alemania, por ejemplo, la Kulturkampf, batalla cultural se me fue el nombre. Bueno, la batalla cultural estaba propiciando una serie de situaciones en donde toda Europa era un caldo de cultivo de rebeliones, insurrecciones, peleas y un caos tremendo. A eso súmale que hay unas sequías muy intensas en algunas regiones, heladas también, epidemias. Entonces, la situación en Europa era un desastre. Muchos europeos empiezan a migrar hacia Argentina, hacia México, entre paréntesis. Mucha gente cree que la mayor parte de los españoles o herederos de españoles de ahorita son herederos de la época de la colonia, y no, son herederos de ese periodo del siglo XIX en que Europa entró en estas crisis y muchos españoles se vienen a México. Ya fue en el periodo, quizás después de... hubo muchas más migración en el Porfiriato que en casi todo el siglo anterior. Pero bueno, ese era un paréntesis. La situación entonces en Europa era tal que llegaron a decir, bueno, ¿por qué no tenemos que hacer algo? Pero ese algo que es, bueno, la cuestión es que Marx y otros filósofos alemanes empiezan a construir en base al socialismo que ya existía, que era el socialismo utópico o el socialismo filantrópico, empiezan a construir una serie de teorías pretendiendo que tengan una base científica, en donde decían, bueno, está bien desear que haya una justicia social, está bien desear que haya cambios en las formas de gobierno, de la monarquía de la república, en la economía, pero tenemos que hacerlo con métodos científicos. ¿A qué se referían? Ellos, al menos en un inicio, lo que decían es que tenemos que tener unas teorías, unas fórmulas que nos permitan entender que, por ejemplo, el valor del trabajo debe de tener una cierta condición.
¿Para qué? Para que podamos valorar si el capital, el salario, la industria, todo esto, cómo lo podemos armar un buen rompecabezas y darle un sentido a la vida pública, a la vida colectiva. Eso era en un inicio. La cuestión es que también empezaron dentro de esta misma teoría, a postularse una serie de tesis, como la dictadura del proletariado, que pretendía que mediante un Estado, entre comillas, benefactor o benévolo, el Estado iba a quitarle todas las riquezas a todos, iba a decir, a ver, pues les quitamos las riquezas a los 10 hacendados, a los 10 grandes industriales, y se las repartimos entre los 100 trabajadores. Y ya, todos felices. El gran problema con esas tesis, pues es su ingenuidad, porque la puesta en práctica lleva a otra cosa. Pero bueno, surgen grupos anarquistas, surgen grupos pro monarquías, pro repúblicas, liberales, etcétera. Entonces, la Rerum Novarum pretendía poner una postura, un posicionamiento en medio de ese mar de confusiones. Y entre estos principios estaba el darle a los trabajadores ciertos derechos, ciertas bases mínimas para garantizar su vida digna. Esta encíclica llega a México y entre varios tengo este libro, vivieron en el Evangelio, ahí está. Aquí en este libro de Guillermo María Havers vienen varios de los personajes que le dieron forma al pensamiento social cristiano en México a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando estaba gobernando Porfirio Díaz. Entre estos principios estaban que las jornadas de trabajo no excedieran de las 8 horas. Y es que, oh sorpresa, esto de la jornada de 8 horas, descanso dominical, que el patrón garantice un médico para los trabajadores, que los trabajadores tengan derecho a vacaciones. Esto no surge con la revolución de Lenin en 1917. Surge mucho antes, porque ya, por ejemplo, ya en los años de 1500 y tantos, el rey Felipe II ya había emitido las primeras reglas, las primeras leyes para que se respetaran esas premisas o esos puntos que acabo de mencionar en los trabajadores. En México ya existían, cuando llegaron los franciscanos, en la época de la colonia, del virreinato, los franciscanos empiezan a entrar en contacto con los sabios indígenas y, oh sorpresa, contrario a lo que enseña la educación oficial, no les estuvieron quemando, no los pusieron en la hoguera, no los apedreaban. Había reuniones entre ellos, entre los temastianis, o sea, los sabios indígenas y los franciscanos, y hacían debates, hacían diálogos. De estos diálogos fue de donde surgieron varias experiencias, como en el caso de Michoacán con Tata Vasco o Vasco de Quiroga, y empiezan a construir una especie de cooperativas o antecedentes de cooperativas, aprovechando el conocimiento y la experiencia que ya traían los indígenas y la tecnología y la experiencia que traían desde Europa. Sorprendente, porque la educación oficial nos ha enseñado que fue acá un gran holocausto terrible. Hubo muchas cosas que sí fueron salvajismo brutal, pero, oh sorpresa, también hubo experiencias como la que acabo de mencionar, Vasco de Quiroga, Motolinía y otros. Estas experiencias fueron fueron aprovechadas a fines del siglo XIX por estos católicos sociales, que se llamaba esta corriente, y empiezan a impulsar el cooperativismo moderno. Aprovecharon también la experiencia que traía el alemán, en la pronunciación, Raiffeisen,
que ya traía también la idea de constituir cooperativas de producción y cooperativas de consumo y cooperativas de ahorro. Y los cooperativistas acá en México dicen, bueno, vamos a adaptar esas ideas y adoptar esas ideas y lo empiezan a hacer. Y empiezan a surgir un montón de grupos en esta línea de católicos sociales, en donde incluso surge el primer sindicato de empleadas domésticas, de la mano de la Unión de Damas Católicas. El sistema, el régimen, nos ha estado bombardeando durante décadas, por no decir siglos, siglo y medio, desde 1857 con las leyes de reforma, nos ha estado insistiendo en que, en que ellos han sido los buenos, en que ellos han sido impolutos, puros, y que todo lo que han hecho ellos ha sido por el bien de los pobres. Pero nos damos cuenta que que la oligarquía que ha gobernado México durante décadas se ha sostenido en base a la propaganda. La propaganda, mientras más falsa y más agresiva contra otros, es mejor. Y aprendieron la lección de que culpar a otros de sus propios delitos funcionaba. Perdón. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, en la Revolución Mexicana fueron en realidad una serie de conflictos y fueron muchas revoluciones. Porfirio Díaz ya había sido pues no derrocado porque él renunció. Él se va, entra en Madero, y Madero entró con el apoyo del Partido Nacional Católico. Aquí hay un tema muy importante, y esto lo han comentado muchos sinarquistas también. Que el Partido Nacional Católico se llamara así fue porque era la suma de estos católicos sociales. Todas las leyes, las reglas y las propuestas que querían implementar en el periodo de Madero venían de esas experiencias de cooperativismo, de justicia social, de respeto a la dignidad de los trabajadores, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué después llegó la persecución religiosa si en teoría los principios de los católicos sociales pues, no tenían nada que ser cuestionados? En dado caso, quienes los cuestionaban serían los ricos, los oligarcas, los hacendados, como se decía en aquel entonces. Bueno, lo que pasa es que fue una serie de errores, tanto de los mismos dirigentes del Partido Nacional, como maldad o perversidad de otros políticos del Grupo Sonora. No me voy a clavar tanto en este periodo de la historia porque es muchísimo lo que podemos ver. Lo que sí voy a decir es que el único que fue sensato en ese periodo fue Emiliano Zapata, porque todos los demás, incluso el mismo Villa, llegaron a cometer unas atrocidades tremendas, justificándose en que lo hacían por el bien de los pobres, el bien de los trabajadores, etc. Algunas cosas las hicieron bien y otras cosas fueron terribles. El pensamiento social cristiano o el pensamiento de los católicos sociales sigue evolucionando, sigue construyéndose. Llega la persecución religiosa, la del Grupo Sonora. El líder máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, crea el Partido Nacional Revolucionario, que después fue PRM y después fue PRI, actualmente Morena. Y la visión de ellos era construir un Estado poderoso, un Estado que absorbiera todo, absorbiera sindicatos, educación, controlara los medios de comunicación, todo. Un Estado absoluto, un Estado totalitario. Esa era la visión que tenían ellos, que tenían esos oligarcas. Los católicos sociales no. Los católicos sociales ya, incluso Anacleto González Flores, por aquí tengo un libro de él menciona, y cosa que les incomoda a algunos, de los que se dicen ser muy lectores de él, pero Anacleto González Flores habla de una democracia.
Y él sí lo dice. Dice, necesitamos una auténtica democracia en México. Y lo dijo en 1920, no recuerdo la fecha en que fallece, pero en que es mártir, perdón, pero sí lo dijo. Entonces ya tenían esa visión. Entonces, pues el periodo del maximato, que ya después lo podemos profundizar más, es vencido por el empuje del ala más, digamos, más de izquierda, entre comillas, de Cárdenas. Pero ya el sinarquismo ya estaba empezando a organizarse fuerte. El sinarquismo surge de 5 grandes corrientes. Comunidades campesinas e indígenas que estaban siendo reprimidas y perseguidas por el Estado, contrario a lo que dice el discurso oficial, que a los campesinos estaban todos felices porque les repartían la tierra. No era así. El problema es que la tierra la repartía el líder agrario o el líder del partido o el líder sindical. ¿Y qué crees? Pues se quedaban para los parientes, los amigos y los cuates. Entonces esos repartos agrarios eran tan mal llevados que mucha gente se quedaba sin nada. Y el mismo cacique tenía unas grandes extensiones de tierra usando prestanombres. Bueno, todo eso, toda esa situación, el sinarquismo, bueno, los primeros sinarquistas que surgen de estos grupos, de los grupos campesinos, otros surgen de los grupos de estos católicos sociales que ya existían, de los cooperativistas, de universitarios, organizaciones vecinales que ya empezaban a constituirse. Hubo una serie de represiones y masacres muy, muy intensas en los años 20 del siglo pasado. Matanza de vasconcelistas, o sea, los seguidores de José Vasconcelos. Muerte de... En 1922 hubo unas protestas en Ciudad de México porque la gente no tenía agua. Entonces fueron y protestaron enfrente del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, alcaldía, creo que era en ese entonces la alcaldía, y Plutarco Elías Calles ordena que disparen a la gente. Y hubo un montón de muertos. Esta masacre, dirigida tal cual por Plutarco Elías Calles, la historia oficial nunca la ha platicado. Plutarco Elías Calles no debería de estar con nombres en avenidas, debería de estar en la ignominia. Sin embargo, ahí lo tiene. Bueno, el sinarquismo nace cuando José Antonio Urquiza, que era hijo de una familia de hacendados, o que tenían una hacienda, él tuvo oportunidad en sus viajes, porque salía a Europa o a Estados Unidos a vender que los jitomates, que las papas, que etcétera, por toneladas obviamente. Tuvo la oportunidad de conocer el fascismo, el nacionalsocialismo. No queda muy claro si llegó a conocer la Unión Soviética. La verdad no lo creo, porque la Unión Soviética era muy difícil de poder entrar y más difícil salir. Pero sí conoció Italia, conoció Alemania, conoció a los partidos de centro cristiano que existían en Bélgica, conoció la situación de España poco antes de la Guerra Civil. Dudo que haya conocido a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange. No hay un antecedente o una referencia de ello, aunque sí hay unas referencias de que algunos otros anarquistas se conocieron a los falangistas, pero no entre dirigentes, no entre fundadores. Bueno, entonces José Antonio Urquiza regresa a México, busca a la gente afín, Juan Ignacio Padilla, que quizás sea a quien estás mencionando como abogado. Juan Ignacio Padilla no fue abogado de Anacleto González Flores, pero sí estudió Derecho y estuvo en el círculo de Anacleto González Flores, pero no fue su abogado como tal. Por edad, porque tendría 22 años, 24 años, algo así, cuando Anacleto González Flores cae mártir. Entonces, casi seguramente todavía ni siquiera terminaba la carrera, aunque ya ejercía, o ya empezaba a meterse en cuestiones del derecho. Juan Ignacio Padilla suma a un cooperativista que se llamaba José Trueba, que además de cooperativista
activista, también estaba estudiando Derecho. Eran estudiantes, estoy hablando de jóvenes, no llegaban a los 30 años. Entonces, todos ellos dicen, bueno, tenemos la experiencia de las cooperativas, de la experiencia de las organizaciones indígenas y campesinas, la experiencia de la persecución religiosa, la experiencia de esto, vamos construyendo una organización, la experiencia de Anacleto González Flores, vamos construyendo una organización que nos permita desplazar al poder del Estado autoritario, del Estado totalitario del Partido Nacional Revolucionario, PRM, PRI. Vamos construyendo una alternativa que sea social, que surja de las bases, de los trabajadores, de las organizaciones populares, etc. Y empieza a emerger. Se construye y se constituye el 23 de mayo de 1937, empieza a crecer exponencialmente, muchísimo. Y el régimen pues dijo, ¿cómo los acuso? ¿De qué los acuso? Están organizando trabajadores, piden los derechos laborales que en teoría deberíamos de dar nosotros, están exigiendo seguridad social al campesino, están exigiendo salud, están exigiendo escuelas, están exigiendo que el gobierno se ponga a trabajar y construya caminos, construya puentes de seguridad en las carreteras. ¿De qué los acusamos? Pues entonces empieza la Segunda Guerra Mundial, 1938, y pues vamos acusándolos de ser nazis. Eso que mencionas es importante porque entonces ¿qué relación existe entre el sinarquismo y el nacionalsocialismo? O sea, porque también me gustaría que definiéramos, o sea, qué es ser nacionalista, porque yo creo que eso es lo que nos confunde a muchos. Uh-huh. El nacionalismo es una de las grandes, de los grandes conceptos políticos que se necesitan definir muy bien y se necesitan acompañar de otro concepto para que tenga sentido. Porque existe nacionalismo liberal, existe un nacionalismo social, existe un nacionalismo capitalista o un capitalismo nacionalista, se puede decir. ¿Por qué? Porque nación es un término que en su esencia se refiere a pueblo, territorio y Estado. Estas tres características realmente no dicen mucho más que el marco en donde actúa un determinado grupo político. Entonces, puede haber un nacionalismo, y lo hay, un nacionalismo liberal, que fue el nacionalismo de Benito Juárez, por ejemplo. O sea, Benito Juárez era nacionalista, pero era liberal. Claro, su liberalismo le llevaba a buscar el apoyo de lo que él llamaba a los nacionales o los patriotas estadounidenses que vengan y nos protejan. Porque para Benito Juárez, Estados Unidos o las colonias de Estados Unidos eran las hermanas que podían proteger al nacionalismo mexicano, o sea, eran como el protector. El nacionalismo se tiene que definir muy bien porque también ha ido cambiando. Por ejemplo, para el sinarquismo, el nacionalismo se refería sí al pueblo, sí al territorio y sí al Estado. Pero el pueblo no es la masa, el pueblo tiene que tener una conciencia de ser, tiene que tener una estructura, una organización, tiene que tener grupos vecinales, grupos campesinos, tiene que tener los grupos, por ejemplo, las cooperativas, no es solamente una cuestión de altruismo, es un núcleo o es un nódulo de independencia económica, porque la cooperativa es fuerte para sí misma y no espera del Estado más que el reconocimiento o la seguridad jurídica, pero no espera más. Entonces, el nacionalismo necesita ser acompañado de otro concepto. El nacionalsocialismo tiene que ver con principios que son tan diferentes a los que hemos estado hablando, que igual y lo podemos tocar en una reunión, por ejemplo, los principios de Hiperbórea, la Hagia Sofía, la expansión y la unión de todos los pueblos germanos, la
la reivindicación de la cultura germánica. El nacionalsocialismo no puede salir de ese periodo. O sea, hablar de nazismo o hablar de nacionalsocialismo es hablar de ese momento histórico. Y ese lugar histórico. Alemania, nada más. Lo que suceda afuera y después ya no es nacionalsocialismo. Quizás sea un nacionalismo afín o parecido o semejante, pero no es nacionalsocialismo. Lo mismo que el fascismo en Italia. Fascismo en Italia, el fascismo surge del Partido Socialista Italiano que se escinde, se divide, y la parte más radical, la parte de los sindicatos revolucionarios, son los que crean los fascio de combatimiento, que eran los grupos de choque de esos sindicatos. Y de ahí, por eso es por lo que hay, entre los fundadores del fascismo italiano, hay antiguos comunistas, como Bombacci, por ejemplo. Y el fascismo hereda esa visión del marxismo de que el Estado debe de controlar todo. El sinarquismo dice lo contrario. El sinarquismo dice, espérame, el Estado no puede absorber todo. Debemos de construir cooperativas, economía solidaria, como le llamamos ahorita, que en ese entonces no se llamaba así, pero se entiende. Principio de autogestión, el principio de las colonias. Por eso el sinarquismo fundaba colonias o comunidades ejemplo, modelo. Precisamente porque ponía en duda que un Estado autoritario pudiera ser benévolo. Pero ojo, porque también decía, el capitalismo, con todo su liberalismo y su individualismo, y su prédica o su visión de que todo en la vida es comercial, es lucro, tampoco. El Estado debe de cumplir una función de eficiencia, de conciliador y de garantizar la vida, sobre todo de la gente que no puede defenderse a sí misma, de los sectores vulnerables. El ser humano cuando está en el vientre materno es un ser vulnerable y el Estado tiene que protegerlo. El anciano o la anciana, pues, hombres, mujeres, las viudas, los huérfanos, o la infancia abandonada, por ejemplo, la gente que nace en la pobreza, el Estado tiene que tener iniciativas que le permitan realizarse, capacitación, apoyos a través de créditos blandos o apoyo en la formación de cooperativas o en la formación de negocios, proyectos productivos. O sea, el Estado tiene que tener funciones muy bien definidas y el sinarquismo así lo plantea. Entonces, el nacionalsocialismo es de allá, es de Alemania, 1933 a 1945, punto, nada más. Relación con el sinarquismo no la hubo. ¿Por qué? Porque simplemente porque no había cómo. O sea, ¿cómo embonas el deseo de Alemania de unificar a los estados germánicos y extenderse al este de Europa para tener su territorio vital con las necesidades que el sinarquismo veía en México, que era la construcción? Entonces se podría decir que en realidad pues el sinarquismo es como una pues, o sea, es algo nacional mexicano, pero que no tiene nada que ver con lo que fue con pues el nacionalsocialismo, que en realidad pues si admiráramos eso, no sé, o sea, admiraríamos algo extranjero, no sería un nacionalismo, no sería como no sería nacionalismo. Admirar algo que es extranjero, resaltarlo más de lo que existe en realidad aquí, ¿no? De lo que algo que es en verdad nacionalista mexicano, ¿no? Que claro, acabo de conocer que hay varios tipos y eso no lo sabía. Mira, lo que sucede es que también hay que ser muy críticos y saber discernir, porque a lo largo de la historia, los diferentes gobiernos o las diferentes ideologías primero. La ideología es la idea. El régimen o el gobierno es cuando se trata de aplicar esa idea. De hecho, en la teoría del Estado se dice que la idea propicia el derecho y el derecho propicia la política. En el periodo del régimen, o sea, del nacionalsocialismo triunfante, hubo una serie de aspectos que fueron muy positivos.
Por ejemplo, la forma en que se reorganizó la economía abatió la inflación, permitió recuperar la planta productiva y la Alemania de los años 20 estaba en quiebra, en ruinas económicas. Para el año 1933-34 ya estaba otra vez exportando, ya crearon autopistas, ya tenían los puertos funcionando, estaba muy bien económicamente hablando, al menos lo que se veía. Sin embargo, obviamente hubo violaciones a los derechos humanos y hubo una serie de situaciones tan graves que el Papa emitió una encíclica que se llamó Mitteln in der Sorge, que era la condena de lo que acabo de decir hace ratito. Esa encíclica condena al nacionalsocialismo, que trata de reivindicar ese imperialismo pagano, o así le decía, esa estatolatría le llama, el creer que el Estado debe ser absoluto y en aras del Estado aplastar la dignidad humana. Entonces, el Papa lo dijo. El Papa condenó al nacionalsocialismo. Y también hubo una encíclica para la Italia fascista. Lo mismo. Ahora, hay que entender los contextos. Para muchos católicos de esa época, de un lado estaba la Unión Soviética, que también estaba persiguiendo el pensamiento libre y perseguía a los cristianos y perseguía a los disidentes, porque no nomás a los cristianos. De hecho, la Unión Soviética arrasó con todos los pueblos indígenas y los llevó forzadamente a las ciudades. Y en ese desplazamiento forzado masacró a todos los chamanes. De hecho, hubo más muertes, ¿no? En el periodo comunista que durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que en todos lados nos dicen, ay, la Segunda Guerra Mundial, lo peor del mundo, murió un montón de gente. Oye, pero no te están hablando, ¿no? Del periodo, de los años, de la cantidad de años que los comunistas estuvieron destruyendo poblaciones, atacando, sí, literalmente eso fue un genocidio, pues mucho más grande. Fue un genocidio bárbaro y simplemente el mar Aral fue secado. Y el mar Aral era un mar enorme, mucho mayor, como unas 3 veces el agua de Chapala. Y la Unión Soviética lo secó. Y lo secó para construir plantas industriales. Y en esas plantas industriales, para construirlas, eliminaron a todas las poblaciones que estaban en las márgenes de este mar. Lo mismo pasó en la China de Mao. Cuando Mao hizo la revolución cultural, fue un genocidio tremendo. Muchas etnias desaparecieron de China. Incluso, por no mencionar la situación de Camboya con Pol Pot, donde 2 millones de camboyanos, en un país de 7 millones, 2 millones fueron masacrados, desaparecieron. Otros tantos fueron exiliados y otros fueron torturados o mutilados. En nombre de la dictadura del proletariado. Ahora, la Alemania nacionalsocialista tenía muchas cosas muy parecidas con la Unión Soviética. Por eso hicieron un pacto, el pacto Ribbentrop-Molotov, para repartirse Polonia. Y es que también hay muchos, sobre todo en ciertas izquierdas, se levanta el dedo para acusar a los nazis con justa razón, pero también a Stalin deberían de acusar. Dividieron Polonia y masacraron a Polonia. Se la dividieron entre los dos, entre comunistas y nacionalsocialistas. Bueno, obviamente el sinarquismo estaba al tanto de eso que estaba sucediendo. Ahora, ser nacionalista no quiere decir no estudiar o no indagar o no ver que se pueda adaptar de eso. Hay algunos aspectos que son adaptables. Por ejemplo, y no es de ahorita, eso ya lo habían dicho desde hace tiempo, en Yugoslavia surgió un tipo de socialismo llamado socialismo autogestionario. Este socialismo pretendía distanciarse de la Unión Soviética, distanciarse del marxismo ortodoxo y construir un socialismo basado en las cooperativas reales, cooperativas auténticas, que las empresas fueran propiedad de los trabajadores. Tito, así se llamaba
el caudillo de Yugoslavia, entre paréntesis, la Unión Soviética siempre tuvo caudillos perpetuos, o sea, duró años, décadas duró. Pero bueno, en el caso de Tito, empezó a tener éxito. Yugoslavia, que era la suma de varios pequeños países que hoy están separados, Macedonia, eh, Croacia, Bosnia, etcétera. Después Yugoslavia era la unión de esos países eslavos. Entonces, Tito tuvo éxito con el socialismo autogestionario, pero la Unión Soviética no los estaba dejando. Lo mismo quisieron hacer los de Checoslovaquia y la Unión Soviética manda sus tanques y mandan a hacer un golpe de Estado en Checoslovaquia y aplasta un montón de gente. Y ahí surgió el mártir Jan Palach, que dentro de las grandes manifestaciones de la gente contra la Unión Soviética fueron asesinados un montón de estudiantes. De hecho, el 2 de octubre en México tuvo su antecedente en la primavera de Praga, en mayo, junio, en que fueron reprimidos todos estos estudiantes por la Unión Soviética. Entonces, es por eso por lo que es importantísimo no comprarle a las ideologías dominantes, no comprarle su discurso de que nosotros somos los buenos contra los malos. Traen una cola enorme. Por eso el sinarquismo y los sinarquistas dijeron, no podemos ni vamos a meternos en la etiqueta de izquierdas o derechas en forma acrítica, así como si fuera, ya soy de derecha, soy bueno, o soy de izquierda, soy bueno. No. Regreso y con esto ya concluyo, o voy concluyendo, voy aterrizando. Lo importante es esa sensibilidad como persona, que tú en tu interior digas, a ver, ¿yo cómo soy personalmente? ¿Cuáles son mis virtudes? Soy una persona que cree en la justicia, en la dignidad humana, en la solidaridad, en la cooperación. Estos principios, ¿cómo los llevo a la vida política? Entonces, los sinarquistas, desde su fundación, dijeron, no nos interesa que nos ubiquen en la izquierda o en la derecha. Nos ubica que nosotros, como sinarquistas, seamos un nuevo modo de ser, pensar y vivir. Que construyamos una nueva sociedad sobre bases de justicia. Que divulguemos y difundamos ese deseo de participar en la gente, de participar en su vida social, su vida colectiva, de cooperar, de contribuir, de aportar. Eso es lo importante. Si nos ponen en la izquierda porque dicen que estamos haciendo cooperativas, autogestión, autonomía, porque luchamos por un Estado que planifique y que construya el bien común, pues no nos interesa, está bien, pónganos en la izquierda. Nos quieren poner en la derecha porque decimos que el ser humano es digno de vivir desde el vientre materno hasta que muere en forma natural, entonces pónganos en la derecha, no importa. Lo que nos importa a nosotros es que nuestros principios estén bien definidos, bien claros. Y el nacionalismo que nosotros expresamos es un nacionalismo que tiene que basarse en el amor por nuestra tierra, y en el amor por nuestro pueblo y en el amor por nuestro destino. Y cuando hablamos de tierra, lo decimos en el sentido de que la tierra es quien nos da el alimento, el agua, el aire, los bosques. El ser humano o el ecosistema para que funcione, tiene que tener un perfecto equilibrio entre grupo humano y toda la biomasa, todo lo que es la bosques, etcétera, la tierra, etcétera. Tiene que haber limpieza. ¿Arqué significa eso? Sinarquismo significa la síntesis del arqué. El arqué es el equilibrio, es la armonía, es el justo medio. Y creo que ya con eso pues concluyo. Creo que ya me excedí. Te digo, es la pasión por esto, es la pasión por el ideal. Sí. No, pero la verdad es que pienso que cada palabra es importante porque nos llevó de la mano, ¿no? De cómo fue que, que te integraste, ¿no? Yo lo pensaría, ¿no? Como una filosofía, como un movimiento social, o sea, como tú dices, ¿no? Podrán decir que el sinarquismo es de derecha o izquierda cuando en realidad a mí lo que me inspiró, ¿no? Pues a conocer el sinarquismo, pues fue eso, no salir de esa dicotomía
de ese tipo de polarización que el sistema nos mete, ¿no? Nos quiere encasillar entre tú eres de aquí o de acá, pero en realidad el sinarquismo nos da a entender que pues, ya lo que tú explicaste no hace falta volverlo a repetir, ¿no? Sino lo que tú explicaste, ese equilibrio y esa relación sana, equilibrada entre el humano, la naturaleza, el gobierno, ¿no? Todo Hombres eso, y mujeres. Exacto, y hombres y mujeres, precisamente hombres y mujeres. Y esto me encanta porque es muy diferente a las ideologías que nos quieren implantar ahora. Y yo pienso que pues me gusta esto del sinarquismo porque es salir de esto que nos quieren imponer, algo que bien, que no es de nuestra nación. Y entonces yo pienso que ya como conclusión es defender, ¿no? Nuestras raíces, nuestra cultura y buscar que todo esté, como tú decías, en armonía y que tengamos una vida digna de ser vivida cada quien, porque somos mexicanos, hombres y mujeres, trabajando juntos. Pues muchas gracias, Sergio. No sé si alguna conclusión así final, un mensaje para los que nos vean, así un mensaje chiquito, ya como para concluir. Hay que ser un nuevo modo de ser, pensar y vivir, porque es la única forma de mantenernos de pie en un mundo en ruinas. Construirnos a nosotros mismos para construir una nueva sociedad.